Buenos días y bienvenidas a todos y a todas a este webinar. Webinar de hoy que es muy especial porque no vamos a tratar de componentes técnicos, de productos, de inversores, de módulos, ¿no? Vamos a tratar más bien de un tipo de instalación o un modelo de negocio, ¿de acuerdo? Entonces vemos que hay muchísima expectativa y interés porque sois muchos y los conectados y muchos los inscritos a este webinar. Con nosotros hoy tenemos de la empresa Barter, tenemos a Jeremy Rodedo. Buenos días, Jeremy. Buenos días, Jean-François. Perfecto, estoy también acompañado de Isabel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis todos? Perfecto. Encantada de participar aquí con vosotros. Pues el honor es todo nuestro que recibir una empresa especializada, profesionalizada en el tema de autoconsumo colectivo, justamente. Así que así pues es la mejor manera de aprender, enterarnos, ¿no? Y saber qué podemos hacer, qué no debemos hacer para centrar un poco dónde está, digamos, las opciones más viables, ¿no? Pues entonces lo que os invito a todos y a todas es usar el chat de preguntas que tenéis a la derecha disponible ya, el de preguntas para lanzar vuestras preguntas. Yo intentaré sobre la marcha preguntar a Jeremy y Isabel, ¿no? Que nos indican, digamos, las respuestas a vuestras dudas, ¿de acuerdo? Se va a utilizar una presentación para dar imágenes también a las explicaciones, pero cualquier duda que tengáis es el momento, porque hoy tenemos con nosotros una empresa especializada en ese sector, autoconsumo colectivo. También comentaremos un poco diferencia, comunidades energéticas, autoconsumo colectivo, punto de conexión, algún tema técnico, así que estar atento porque esto está al orden del día y es muy, digamos, en el momento actual de nuestro mercado. Así que sin más, por mí, yo creo que ya podemos empezar, Jeremy. Ok, pues vamos a compartir con vosotros un pequeño resumen de lo que vamos a tratar hoy. Lo que ha dicho Jean-François es importante, que cualquier momento, cualquier duda que tengáis, no vamos a guionizar la presentación, o sea, queremos comentar un poco temas específicos del autoconsumo colectivo, las comunidades energéticas y, bueno, contaros un poco el modelo de Barter, que además somos empresa colaboradora con Amara y creo que puede suponer una importante, una interesante oportunidad de negocio para muchos de los que estáis detrás de la cámara, del webinar. Entonces, os vamos a comentar un poquito, vamos a hacer una presentación de lo que es nuestra empresa, nuestro modelo de negocio. Después hablaremos un poquito de cómo funciona el autoconsumo colectivo, algunos tips que hay que tener de instalación y después cómo gestionamos nosotros con nuestro modelo de negocio una comunidad energética con el modelo Barter. Quiere decir una comunidad energética invertida por nosotros, ¿vale? Es un poquito diferente a lo que sería una comunidad energética desde el punto de vista de la comunidad. Pero bueno, es un poco de Barter, os lo va a presentar Isabel, que es la CEO y es, digamos, la cabeza que hay detrás de todo este modelo y de toda esta empresa y bueno, ya os lo va a dar de primera instancia. Bueno, lo primero, agradeceros la participación. Como decía Jeremy, estamos abiertos a preguntas, tenéis el chat. Además, esto no se acaba aquí. Después de este webinar podemos hablar con cualquiera de vosotros que tengáis cualquier cuestión. Y además me hace especial ilusión hoy porque es un día muy importante para Barter, porque hoy justo ha salido en prensa una noticia que yo creo que es muy relevante, que es un tema que llevamos trabajando muchos meses y ahora os voy a contar un poco en el transcurso de la presentación. Entonces, bueno, contaros el origen, ¿no? ¿Por qué Barter y de dónde venimos? Pues yo en 2019 tenía una idea. Sabéis que yo en 2010 había creado Feniergia, que era una compañía creada por instaladores, ¿no? Para comercializar energía y en 2010 empezamos de cero y en 2019 pues éramos la primera independiente del país en número de clientes y entonces, claro, me había dado cuenta que muchas veces en la parte de energía las cosas se pueden o no se pueden hacer en función de lo que te dice el BOE, ¿no? Que es la normativa o el boletín oficial del Estado, pero realmente donde está la diferenciación no es tanto en lo que puedes o no hacer, sino en el cómo lo haces, ¿no?
Y yo creo que el caso de potenciar la figura del instalador como un instalador crítico para vender contratos a los clientes finales, porque al final ese instalador está en su casa, era un ejemplo muy claro de que en realidad se pueden hacer cosas distintas con los mismos ingredientes, ¿no? O sea, es decir, el instalador siempre había estado ahí, el cliente siempre había estado ahí, el contrato siempre había estado ahí, sin embargo, hubo que hacer algo distinto para realmente hacerlo florecer, ¿no? De una forma absolutamente impactante y crear pues, una compañía líder cuando nadie esperaba que eso pudiera ser, ¿no? Entonces, en 2019 yo pensaba, oye, ¿qué puedo hacer? Pero centrando el tiro en el cliente final, ¿no? Es decir, yo me daba cuenta que en España había 30 millones de clientes, de los cuales 28 eran residenciales. Por tanto, cuando hablamos de autoconsumo o autoconsumo directo, estamos hablando de un desarrollo muy, muy limitado, porque la mayoría de esos clientes que son residenciales normalmente no tienen tejado propio porque viven en bloques. Más del 70% de los clientes en España están viviendo en comunidades que no son casas independientes como puede ser a lo mejor en el norte de Europa o en los Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también me daba cuenta que en España hay muchísima superficie al sol que no está solarizada, pero que normalmente no coincide con la necesidad de consumo que hay debajo. Es decir, hay muchísimos tejados y muchísimos espacios que podrían ser tejados solares, sin embargo no lo son porque el que necesita esa energía que está debajo no va a tener la posibilidad de invertir el dinero en esas instalaciones porque no las necesita, básicamente, ¿no? Entonces, aquí estábamos hablando de dos temas. Primero, unir el autoconsumo o el consumo compartido a clientes donde lo necesiten, de forma que no sea una vinculación directa tejado-cliente, sino que haya un colectivo, ¿vale? De ahí, por eso, empezar a pensar en el autoconsumo colectivo y luego romper las barreras que existen, ¿no? Y en este sentido, esas barreras básicamente eran dos. La primera, la inversión, es decir, yo me daba cuenta que para crecer realmente en el autoconsumo teníamos que buscar soluciones para el cliente final pequeño, el doméstico, el residencial, el que es más vulnerable, ¿vale? Y ese, como digo, tenía el primer problema de que normalmente no tiene tejado propio, con lo cual teníamos que ir al tejado del vecino o al tejado del colegio de al lado, de la industria de al lado o de la superficie próxima, que eso requería necesariamente. Estamos hablando de verano del 2019, donde todavía el autoconsumo colectivo no era, digamos, una realidad, ¿no? No estaba ni siquiera en el Real Decreto, ¿no? Por tanto, era una idea que estaba era un poco etérea, ¿no? Y lo siguiente era decir, oye, pues en el momento que esto se pueda, ¿cómo lo hacemos para que realmente no sea una barrera, ¿no? Y en el cómo lo hacemos es donde entra el socio principal que tiene Barter, que lo veis ahí, que es Asterion Energies, Asterion Industrial, que es el fondo, que es un fondo de infraestructura que compró la mayoría de la compañía y que nos permite hacer directamente nosotros esa inversión, ¿vale? Entonces, yo creo que el modelo de Barter y el pilar, bueno, aquí tenéis también los socios fundadores, que somos tres. Martín es nuestro presidente. Yo fui a verle a él en 2019 cuando decidí crear Barter, porque él había fundado Yastel junto con Miguel, había fundado también compañías como ya.com, había fundado Fon, que no sé si os sonará, pero es una wifi de wifis, y tenía mucho que ver con el ámbito de lo compartido, ¿no? Entonces, bueno, para mí casi era un sueño porque me parecía muy poco probable que Martín me hiciera caso, ¿no? Pero bueno, dije, mira, que me quiten lo bailado, yo voy a verle y si luego no me hace ni caso, pues ya por lo menos lo he intentado, ¿no? Y la realidad es que no fue así. Desde el primer momento se mostró súper abierto a la idea, súper colaborativo y de hecho influyó definitivamente en la construcción del modelo de Barter, ¿no? Y él también me presentó a Miguel Salís, que fue nuestro tercer socio, fundador también de Kira y CFO de Yastel en su día y de Eolia Renovables, que fue la mayor cooperativa eólica que hubo en España. Y Miguel tristemente falleció en diciembre del pasado año, pero su espíritu, ¿no? y su compañía, que era Kira, sigue como socio fundador de Barter y participando en el proyecto, ¿no? Entonces, los cuatro juntos, los tres fundadores con Asterion, tenemos un modelo en el cual hay una, como digo, primera parte, que es la inversión fotovoltaica, ¿vale? Y eso es lo que en principio nos hace diferentes. Las plantas que hacemos es siempre generación distribuida de hasta 100 kilovatios, plantas pequeñas y localizadas en pequeños entornos, ¿vale? Con la idea siempre de, como digo, romper barreras. Y esa primera barrera es la inversión. Entonces, la inversión la hacemos nosotros. ¿Eso qué tiene de bueno? Pues que, por ejemplo, de cara a un colaborador, un instalador, pues no tiene que convencer a un cliente que le pague nada, porque la contratamos nosotros invertimos. Y para poder invertir, lo hacemos a través de la filial de generación, que es Barter Generation, y en esa filial lo que tenemos es, pues capacidad para buscar estrellas, que es el modelo que nosotros hemos creado. Nosotros a las instalaciones las llamamos estrellas, y esas estrellas normalmente se ubican en tejados
que son naves, que son colegios, que son industrias, que son comunidades de propietarios, son multitud de tipos de clientes y esas naves lo que permiten para Barter es bueno, pues utilizar su cubierta a través normalmente de un contrato de arrendamiento y ese arrendamiento lo que permite para nosotros, como digo, es invertir en esa instalación y generar energía solar local, ¿vale? Y lo siguiente que hacemos distinto, que yo creo que es muy relevante porque tiene mucho que ver con cómo luego de eficiente es el modelo, es comercializar nuestra energía nosotros mismos. Es decir, lo primero invertimos nosotros y lo siguiente comercializamos nosotros. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues a través de Barter Sharing, que es nuestra comercializadora, cogemos la energía que generamos en nuestras propias plantas y se la colocamos a los clientes por proximidad, ¿vale? Sabéis que esos clientes, para que estén exentos tanto del peaje como de los cargos de red, han de estar en un ratio de hasta hace nada de 500 metros, a partir de hace nada de casi del doble, de 1000 metros, ¿no? Lo cual pues creo que es una muy buena noticia, a pesar de que esperábamos algo más, pero creo que nos han duplicado casi la distancia, con lo cual pues es muy, muy buena noticia. Y ahí lo que hacemos es, los planetas Barter, que están dependiendo de esa estrella, de ahí su nombre, lo que les pedimos es que contraten con nosotros y gracias a eso pues pueden consumir esa energía solar local, la energía de su colegio, de su pueblo, de su barrio, sin invertir, porque la inversión la hemos hecho nosotros, sin tejado, porque el tejado ya lo pone el colegio, lo pone el ayuntamiento o lo pone el propietario de la nave donde hagamos la inversión, ¿vale? Y directamente ahorran en su factura. Entonces, pensad que estamos hablando de un modelo de autoconsumo colectivo donde hay una inversión directa, hay un planeta o un cliente final de comercializadora que ahorra, consume energía solar sin necesidad de tener tejado propio en invertir, que era el objetivo que os decía al principio, y creo que seguramente, bueno, seguramente no, claramente no es el único modelo, hay otros de comunidad donde participan en la inversión los propios comuneros y demás, pero sí que creo que es uno que es eficiente, que funciona y sobre todo es nuestro modelo y es lo único que nosotros hacemos. Y la noticia que, ya para terminar este punto que os quería dar, es que justo hoy bueno, hemos anunciado que hemos comprado Bloudrive, que es una empresa que se dedica a la infraestructura de recarga y dentro de nuestras comunidades participarán también como elemento de diferenciar los puntos de recarga que serán parte activa de esa energía que vamos a compartir en nuestros anillos Barter. ¿Vale? Bueno, os ponemos un pequeño vídeo de resumen con lo que os hemos contado para que sea un poco más ameno. Nos hemos cargado el vídeo, perdona. Totalmente. Claro. A lo mejor no está, digamos, fluyendo, ¿no? Va un poco más... Ahora. El universo Barter me parece muy, muy interesante. Ok. Muy bien. Un poco con la presentación. Si hay alguna pregunta,
Sí, bueno, antes de nada, ¿no? Tendréis que modificar vuestro vídeo porque ponéis 500 metros, Sí, ¿no? Es muy reciente, pero toca ya los 1000. ya. Em, Hablando de estos 1000 metros, porque Ujú. sinceramente no estoy al día, sabía que está por llegar, pero ¿hablamos de autoconsumo compartido o hablamos de, Eso es. sí, ¿no? Es para autoconsumo compartido, ¿no? Los 1000 metros, ¿no? Vale. Es para consumo compartido con una salvedad que es en plantas en cubierta, sobre cubierta. Sobre suelo no han ampliado ese radio. Vale, bien, ok, perfecto. Bueno, es los mismos parámetros que eran antes. Perdona, dime. Sí, no, que es menos de lo que esperábamos, pero bueno, creo que es bastante, bueno, es el doble de lo que había, que no es poco, aunque parezca poco, y incrementa las posibilidades de hacer autoconsumos colectivos en un porcentaje bastante amplio. Claro. No, pero yo quería aportar, nos mantenemos con los 3 puntos, ¿no? Que antes era 500 metros o misma Sí, referencia eso catastral, lo los vamos a 14 mejorar un primeros poquillo. dígitos o mismo centro de Eso, transformación en baja tensión, ¿correcto? Mantenemos los eso tres, sí, ahora que simplemente ampliamos la está convertido distancia. en 1000 metros para instalaciones sobre cubierta. COVID cubierta, correcto, vale, ok, genial. Eso es. Muy bien. Aquí lo vemos, ¿no? O sea, aquí ya en Francia, como puede ver, pues esto, ¿no? Un autoconsumo colectivo, una instalación solar en la que se puede beneficiar a 1 kilómetro cumpliendo los criterios que te marca el decreto 244, que es lo que hemos hablado, ¿no? Estar en la misma referencia catastral, los 14 primeros dígitos, el mismo centro de transformación, o ahora el PD del radio de 500 metros, pues es el radio de 1 kilómetro, que al final estamos hablando de un diámetro de 2 kilómetros, que puede parecer que no, pero en una población engloba bastante vivienda. No, hay que ver lo positivo. Ya 1000 son más que 500 metros, así que ya es un avance. Vamos a Eso es. trabajar con esta posibilidad y en el futuro veremos si se permite más, pero a día de hoy son 1000. Perfecto. Y aquí lo que comentábamos, ¿no? La diferencia entre los tipos de autoconsumo colectivos que hay a día de hoy, ¿no? La primera sería una comunidad de autoconsumo, que es lo que se entiende como comunidad energética, aunque no es como tal, pero es una comunidad en la que una persona o grupos de personas realizan una inversión y una instalación para autoconsumir esa energía de un tercero, digamos, de una cubierta que puede pertenecer a uno o a ninguno, depende cómo ellos lo gestionen, ¿vale? A día de hoy esta es una posibilidad que se puede hacer, que se está haciendo, pero tiene una complejidad bastante elevada a la hora de legalizar con comercializadora y distribuidora, ¿no? Puede tener que haber unos coeficientes de reparto y, bueno, es un poquito más complejo. También se pueden integrar como comunidad energética, que sería una entidad jurídica participada, que puede estar participada por públicos o por privados, personas físicas, pymes o entidades municipales, digamos, o gubernamentales, en el que se aprovechan también para hacer una instalación de autoconsumo colectivo. Y después nuestro modelo, que sería la comunidad solar sin inversión, porque empresas como nosotros hacemos la inversión, corremos con el riesgo de la instalación y después vemos cómo llevamos esa energía solar de proximidad a la gente que está dentro de ese radio o de esa referencia catastral o de ese centro de transformación, ¿no? Como podría ser algún municipio de pocos habitantes. Vale, entonces vosotros realmente os centráis en la comunidad solar o también hacéis el primero que es el consumo colectivo. Nosotros hacemos autoconsumo colectivo, pero con inversión propia. Vale. O sea, Y nosotros todas las plantas que hacemos son de autoconsumo colectivo. No hacemos ninguna planta que no esté en régimen de autoconsumo colectivo. bien, Por eso yo creo que perfecto. somos la única empresa a día de hoy a nivel nacional especializada en este tipo de instalación. Estamos desarrollando un know-how bastante potente y creo que nos va a posicionar como referencia dentro de este sector. Perfecto. En tema ahora mismo, pues la mayoría de la audiencia son instaladores y profesionales del sector. Realmente Ujú. para vosotros, a lo mejor la idea también con ellos sería encontrar un tejado donde colocar una estrella, ¿no? Según vuestros términos. Y luego sois Eso es. vosotros quienes buscáis las planetas, las personas, o es un Sí. conjunto entre todos los actores digamos, del proyecto. Bueno, dependiendo. Ahora más adelante vamos a ver un poquito cuál es el modelo de colaborar, pero básicamente lo que dices tú. Para nosotros el canal instalador, como ha dicho Isabel, que ya viene de un mundo en el que le dieron mucho protagonismo al instalador y fue un éxito.
empresarial, nosotros queremos que el instalador vaya de nuestra mano y sea el que trae las oportunidades, pero no solo el que trae las oportunidades a las estrellas, como estamos hablando, sino el que hace las obras, ¿no? Con un proyecto llave en mano, en el cual colaboramos con empresas como Amara para facilitar el material fotovoltaico y la calidad del mismo. Y hay otro tipo de colaboradores que no sé, gente de aquí del sector, de todos los ámbitos, pues también la captación digamos, la originación de esos planetas, pues también es otra línea de negocio que exploramos y que ofrecemos a nuestros colaboradores, ¿no? Perfecto. Si queréis ahora, Jean-François, damos 4 pinceladas sobre cosas que hay que tener en cuenta para instaladores que no estén puestos en el autoconsumo colectivo a nivel técnico, que tampoco es demasiado complejo, simplemente hay que tener alguna cosilla en cuenta, ¿vale? Perfecto. Y vemos un poquito más, entramos y andamos un poquito más en el modelo de negocio, si te parece, o en la forma de colaborar. Damos un poquito ahora una pincelada general y después entramos un poco más en detalle de la colaboración. Me parece perfecto empezar por la base. A nivel de dimensionamiento, un técnicos. autoconsumo colectivo, ¿vale? Sí, perdón. Eso es. O sea, yo creo que lo bueno es que todos en este foro, todos en este foro nos dedicamos al autoconsumo, o sea que no voy a entrar en mucho detalle en lo que es un panel, un inversor y todas estas cosas, porque creo que este no es el foro. Pero bueno, vamos a ver cuatro detalles que hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar un autoconsumo colectivo, ¿no? Lo que es importante, si hacemos una comunidad energética previa o hacemos un autoconsumo compartido invertido, siempre hay que tener en cuenta los consumos eléctricos que vamos a tener de la otra parte, de la otra contramano. Ahora no estamos instalando en una cubierta de un residencial o de una industria, sino que nos vamos a dedicar a un grupo de consumidores diferente, que cada uno tendrá una curva de consumo personalizada. Entonces habrá que adaptar nuestra generación lo mejor posible al conjunto de esas curvas, a las que después nosotros asignaremos unos coeficientes de reparto. Bueno, yo creo que voy a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué quiere decir el autoconsumo colectivo, ¿no? El autoconsumo colectivo lo que nos permite, para la gente que no tenga idea sobre esto, es que si yo tengo una vivienda que es en un piso de 6 alturas, estoy en el tercero, y yo tengo un coeficiente de reparto, tengo una parte de esa instalación de autoconsumo, el comportamiento de esa energía es como si yo tuviese los paneles en mi propio tejado. ¿Qué quiere decir? Que es una energía que es un neteo, digamos, virtual, que se hace a través del contador, pero es igual. La energía que se produce en el tejado de mi vecino tiene el mismo comportamiento que si la produjese yo en mi tejado propio. ¿Qué quiere decir eso? Que es una energía que yo consumo sin tener que pagar ningún cargo ni ningún peaje asociado a la red de distribución. ¿Vale? O sea, la figura es como si tuviésemos un panel en cualquier lugar de esos famosos 500 metros que estamos, 1000 metros de los que estamos comentando. ¿Vale? Entonces, primero estudiaremos esos consumos, porque habrá varios consumidores, entonces el estudio de los consumos previos será un poquito más complejo. Después, estudiaremos la superficie disponible, que nos dará un tamaño de instalación, y en base a ese tamaño de instalación, a los consumos, a las curvas, definiremos unos parámetros de distribución de esa producción, damos unos coeficientes de reparto. O sea, sí que es importante para los instaladores que tengan en cuenta que esas instalaciones llevan un módulo de medida, o sea, quiere decir que todas las plantas de generación de autoconsumo colectivo llevan asociado un contador de medida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá que instalar un módulo de medida homologado por la distribuidora de la zona y adecuado a la potencia que tengamos, medida directa o medida indirecta. ¿Vale? Esto puede llevar unos sobrecostes asociados, a diferencia de lo que sería una instalación de autoconsumo en red interior, ¿vale? Porque nosotros ese contador de generación tiene que ser leído por la distribuidora y nos van a pedir que esté en un sitio accesible. Esto puede hacer que tengamos que ir a una centralización o a un punto frontera. Y después el comportamiento es el mismo. Si queremos hacer un vertido de excedentes, que es lo suyo, tenemos que hacer instalaciones a día de hoy por debajo de 100 kilovatios nominales. ¿Vale? Estos son así unos grandes rasgos que diferencian un poquito un autoconsumo individual de un autoconsumo colectivo. Aquí, por ejemplo, el tema de los 100 kilovatios, antes se comentó hasta 100, ahora aquí vemos hasta 100 sin vertidos, es decir, podría ser más de 100 si hacemos inyección cero, por ejemplo, o no. Sí, pero fíjate, cuando está definido el Real Decreto, esto es una apreciación mía, ¿vale? Cuando tú haces un autoconsumo colectivo sin excedentes,
y no puedes aplicar ya el tema del radio de los 1000 metros. ¿Por qué? Porque tú tienes que verter a la red, porque eso va a ser un neteo. Si tú pones un inhibidor de inyección, tú no sabes lo que está consumiendo cada uno, o sea que es imposible hacer un autoconsumo colectivo, digamos, con un radio de 1000 metros si no hacemos un vertido de excedentes. Porque ¿cómo mides? O sea, ten en cuenta que esto es virtual. Entonces es prácticamente imposible. O sea, eso ya sería, tienes que dar de alta, tienes que hacer una instalación con inyección a red, digamos, con venta a red, y después generar una serie de contratos bilaterales en los cuales tú puedes distribuir esa energía. Hay que ver bien cómo queda el tema este nuevo que han abierto de los 500 kilovatios, que también se ha adelantado en el Real Decreto, pero queda un poco confuso. Entonces, estamos esperando a tener unas aclaraciones y ver si esto lo que nos permite es hacer un vertido de excedentes con plantas de hasta 500 kilovatios, ¿no? Que también sería un punto muy interesante para hacer un autoconsumo, por ejemplo, compartido a nivel industrial. Sí, permitiría mucho más mercado y mucho más tejados, ¿no? Efectivamente. Eso es. Entonces, bueno, el proceso de construcción de autoconsumo colectivo pues es muy similar al de un autoconsumo normal. O sea, primero sacaríamos la licencia de obra, documentación, coordinaríamos la instalación, la ejecutaríamos, la legalizaríamos a la industria entre la distribuidora y asignaríamos esos coeficientes de reparto, que es el tema un poquito más delicado, y bueno, ya la puesta en marcha y digamos, el comienzo del negocio, ¿no? Todo el proceso, Respecto en a este tipo de... caso, es de barter, ¿no? Todo el proceso lo gestiona, lo administra, lo tramita a Si nosotros ahora o sea, si colaboramos, o sea, o con las empresas que colaboren con nosotros, lo que sería siempre como queremos trabajar en local, porque esto al final se trata de generar muy en local, digamos que la documentación de las licencias de obras y demás la tramita el colaborador, ¿vale? El instalador. ¿Por qué? Porque normalmente sí que trabajamos con instaladores que trabajan en local, en su zona. Cuando un instalador trabaja en su zona, sabemos que conoce al técnico municipal de turno, sabe cómo y qué documentación hay que preparar, que sabéis que no en todos los municipios es igual, inclusive no todos los técnicos municipales tienen los mismos requisitos. Lo que sí que hacemos nosotros es todo el trámite con distribución, con la distribuidora, ¿no? Que creo que es una cosa que es bastante importante porque requiere a día de hoy un desgaste administrativo y económico considerable. De hecho, aquí lo que comento, ¿no? Aquí volvemos a hablar un poquito de lo mismo, ¿no? Técnicamente es una instalación de autoconsumo colectivo, es una instalación igual que una instalación de autoconsumo individual, quitando la parte de AC, ¿no? O sea, la parte de AC tenemos que contar con ese módulo de medida, ese armario de medida de generación, ¿vale? Y esto, pues con las dificultades que pueda acarrear, que sabemos que pues, puede conllevar algún tipo de obra civil o similar para meter un armario de medida, digamos, homologado por las distribuidoras, ¿vale? Cada uno conoce la distribuidora de su zona y lo ve. Entonces, siempre cuando un instalador quiere hacer autoconsumo colectivo, pues sí que debe contar, ¿vale? Con un pequeño sobrecoste en la parte de AC, digamos, en la parte de conexión de la planta, por esto que hablaba, ¿no? Porque tenemos que tener claro que necesitamos un contador de generación, ¿vale? Y después, como pongo aquí, importante lo que hablaba antes, ¿no? Los trámites administrativos a día de hoy siguen siendo unos trámites administrativos muy complejos, muy tediosos y que se dilatan mucho en el tiempo y nos requieren muchísimo recurso administrativo, el cual debemos contemplarlo a la hora de hacer un presupuesto de autoconsumo colectivo. ¿Cuál es la ventaja del modelo barter si hacemos un modelo de autoconsumo colectivo para el instalador? Que barter asume todo el coste administrativo y todo el coste de tramitación con la distribuidora, que sabemos que es un poquito complejo, ¿no? O sea, bueno, los que llevamos aquí tiempo en el sector, pues hemos vivido el Real Decreto 900, algunos poquitos, otros hemos sufrido el tema de los excedentes, que hemos sabido que para compensar excedentes ha habido clientes a los que hemos tenido prácticamente un año. Bueno, pues esto es así, ¿no? Entonces, un instalador que acometa este tipo de instalaciones por sí mismo tiene que tener en cuenta que estos sobrecostes, pues bueno, pues le pueden impactar negativamente, ¿no? No sé si ya, François, si tenemos alguna pregunta hasta Bueno, aquí que pueda aquí resultar interesante. justamente viene perfecto esta página porque
hay siempre muchas dudas acerca del contador de producción en temas de autoconsumo colectivo. De hecho, ocasionalmente a mí o a compañeros nos llegan preguntas de si si la generación podría ser dentro de la red de uno de ellos, que no puede ser, siempre tiene que ser un contador de generación que es solamente para generación en estos casos, ¿no? La aclaración de este punto técnico es muy importante porque hay muchas dudas siempre al respecto. Sí, a ver, este punto es un poco el más peleagudo del autoconsumo colectivo a nivel instalación, porque sí que nos requiere el Real Decreto un contador, un módulo de medida homologado, o sea, no puede ser un meter o no puede ser digamos, un analizador de redes, tiene que ser homologado. Entonces, y lo que te va a pedir la distribuidora siempre es que sea accesible, ¿no? Aunque hoy en día no tiene mucho sentido porque todo esto es telemedida, pero sí que te lo pide. Entonces, posiblemente siempre tengas que ir o sea, ahí sí que volvemos un poco al Real Decreto 900, los que hemos hecho autoconsumo con el 900, que tenías que salir, ¿no? Y poner un contador de generación. Entonces, el requisito es el mismo, ¿no? Ahí nos podemos encontrar, bueno, pues imagínate que estamos en un colegio o similar que tiene una valla, entonces los núcleos de medida están en la valla, bueno, pues hay que sacar esa instalación, levantar suelo y sacar ese AC, como decía antes, esa corriente alterna, para inyectar a la centralización, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, siempre vamos a tener que meter un módulo de medida homologado. Sabemos lo que puede pasar. Hoy en día un módulo de medida homologado, tanto de Iberdrola como de Unión Fenosa, si estamos hablando de un autoconsumo con medida indirecta de, por ejemplo, 100 kilovatios, bueno, pues es un tocho bastante grande, un armario con 3 módulos, que habrá que meterlo en algún sitio, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que es un tema bastante... digamos que es el tema diferencial y es el tema más delicado del autoconsumo colectivo a nivel instalación. Luego, a nivel tramitaciones, pues ya es un infierno burocrático a día de hoy. Espero que lo vayan, digamos, catalizando y lo vayan facilitando, pero a día de hoy es bastante complicado. Vale. Y aquí hay una segunda forma de hacer la medida. Sí, o sea, digamos que la oficial, la monitorización oficial sería a través de contadores, o sea, a través de la compañía de la distribuidora, le va a pasar a la comercializadora los datos tanto de generación como de consumo. Y ahí habrá que hacer esa casación de curvas. Y después, anexamente, ¿vale? Más a más, digamos, o sea, no, una cosa no excluye de la otra, o sea, lo que es el generador, el contador siempre lo vamos a tener, pues hay sistemas de medida que hay muchos ahora mismo, muchas empresas de hardware y de software que están desarrollando sistemas de medida en la que puedes ver tanto los consumos de todos los participantes en el autoconsumo colectivo como la generación de la planta, ¿no? Digamos, en un dashboard o en una escala, ¿vale? Pero siempre esto es un añadido que le podemos hacer al autoconsumo colectivo. Sí, pero la medida tiene que ser medida homologada. Justamente se nos pregunta, se nos pregunta justamente, pero ¿hay que tener dos contadores? Realmente hay que tener un contador para la producción, porque lo que hacemos es poner en marcha una planta fotovoltaica que va a generar energía, ¿vale? Y los consumidores, ellos ya tienen su contador. Ahí no les ponemos nada oficialmente. Hay que tener N más 1 contadores. ¿Qué quiere decir? Los contadores de todos los, digamos, los participantes en la comunidad, que pueden ser, como hemos dicho, empresas, colegios, viviendas o lo que sea, que todos tienen su contador, ya es un contador inteligente, es un contador bidireccional, es un contador con telemedida, por ley, y nosotros tenemos que meter el contador de la planta de generación. Ahí está. Que será un contador acorde a los pliegos de la distribuidora de la zona. Si es más pequeña, si es más pequeña de 40 kilovatios o 41 kilovatios y algo, creo que era, pues habrá que meter medida directa. Si es mayor, hay que meter medida indirecta con sus módulos de medida. Con su seccionamiento, con las protecciones. Sabemos que todos los pliegos de distribución pues tienen su contador y su módulo de medida. Entonces hay que adaptar, hay que poner el módulo de medida adecuado a cada instalación. Correcto. A nivel técnico, aquí en realidad la diferencia real entre una planta fotovoltaica de autoconsumo normal y corriente de un solo cliente y una planta fotovoltaica para autoconsumo colectivo, la única diferencia más o menos sería un contador de generación.
Efectivamente, esa es la única diferencia. Hay mucha gente que tiene la duda, bueno, aquí somos un foro de gente bastante avanzada, entiendo, entonces, bueno, eso no lo vamos a tener, ¿no? Pero hay gente que dice, ¿pero qué hay que llevar? ¿Un cable a cada vivienda? No, o sea, es lo que decimos, esto se hace siempre, es un autoconsumo virtual, digamos, o sea, lo que hace la distribuidora es leer la generación por un lado, los consumos por otro, y en base a unos coeficientes de reparto previamente a día de hoy son previamente definidos, que se pueden cambiar cada 4 meses. Llegaremos a que sean dinámicos y se puedan cambiar hora a hora, que ahí va a ser cuando se gestionen las cargas y cuando la monitorización anexa tenga mucha importancia, porque, oye, si no consume uno y está consumiendo el otro, le damos el total de la generación a otro. Entonces, bueno, pero de momento son consumos estáticos que nosotros hemos definido, coeficientes estáticos, perdón, que están asignados y lo que hacemos es un neteo. O sea, se hace un neteo virtual de la generación, de la parte proporcional asignada a la generación para un consumo determinado. Muy bien, correcto. Sí, yo creo que la palabra Más o menos autoconsumo es lo que virtual comentamos aquí, ¿no? escribe bastante bien lo que pasa. Muy bien. Sí, porque al final está hecho virtualmente a nivel de contador. O sea, no tenemos que llevar ningún cable extra, es simplemente nosotros generamos sobre ese contador vierte a la red, ese contador, digamos, está asociado a otros contadores, que son los contadores que están dentro del colectivo, y el funcionamiento, como hemos dicho antes, como si tuviésemos, pues, imagínate que tenemos una planta de 100 kilovatios y yo tengo asignado 1 kilovatio. Pues oye, si estoy produciendo en este momento 80 kilovatios hora, pues yo estoy produciendo en mi planta 800 vatios hora. Si tengo un consumo de 1200 vatios hora, pues tengo tengo que comprar de la red en ese momento, compro 400 vatios hora, ¿vale? Igual, exactamente igual que si tuviésemos los paneles encima de nuestra cabeza, en un unifamiliar o en una industria. Correcto. Bueno, aquí, mira, este tema justamente es donde más yo creo que dudas hay. Porque aquí justamente nos preguntan si el autoconsumo colectivo debe estar asociado a un suministro como, por ejemplo, los servicios comunes, ¿no? Los servicios comunes del edificio en realidad sería un consumidor más de este grupo de consumidor que se puede asociar a una planta de generación en este caso. ¿Me equivoco, Jeremy, o vamos? Eso es. Eso es, pero sí es verdad que ahí esa pregunta está muy bien tirada. Ese autoconsumo colectivo tiene que estar asociado principalmente a un consumo, ¿vale? Normalmente consumos colectivos, para que generar un CAU de la instalación, ¿vale? Pues tenemos que ir a un suministro existente, ¿vale? Pero es lo que has dicho tú, es simplemente un consumidor más de ese autoconsumo colectivo. O sea, si yo hago una comunidad, ¿no? Que siempre es lo que tenemos todos en la cabeza, y pongo unos paneles, pues bueno, yo asocio el autoconsumo colectivo a los suministros comunes y le doy un 15%. Bueno, pues el otro 85% lo reparto entre los vecinos, oye, pues según hayan hecho la inversión o según haya un acuerdo interno, ¿vale? Hay cosas que son muy importantes y que son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de este tema de los coeficientes. A nivel comercializadora, ¿vale? ¿Por qué nosotros tenemos una comercializadora? O sea, no es un capricho que queramos tener una comercializadora, sino que creemos que es la única forma a día de hoy de poder articular esto con un poquito de dinamismo. ¿Por qué? Porque si hacemos un autoconsumo colectivo con N comercializadoras, ¿vale? Primero hay que informar a la distribuidora de esos coeficientes de reparto previamente establecidos, ¿vale? Se firman todos, oye, pues mira, es un autoconsumo de 100 y somos 10. Pues cada uno tiene un 10%, lo firmamos y a través de nuestra comercializadora diferente tienen que mandarle estos archivos a la distribuidora, ¿vale? Que ahí ya es una dificultad añadida porque tienen que estar en el mismo formato y con los mismos coeficientes de reparto. Y después, siempre que quiera entrar alguien, o tú imagínate que hay un vecino que consume mucho y otro que consume poco, dice el que consume mucho, joder, pues yo necesito más, ¿no? Y el que consume poco dice, a mí me sobra. Bueno, pues vamos a hacer que en vez de tener todos un 10 o un 15, pues hay uno que tiene un 10, pues hay uno que tiene un 15 y otro que tiene un 5, los demás siguen teniendo un 10. Bueno, pues ese cambio de coeficiente de reparto, ¿vale? Hay que comunicárselo nuevamente a la distribuidora y tiene que estar aceptado por todos los integrantes del autoconsumo colectivo. Es un proceso un poco farragoso a día de hoy, ¿vale? Todo esto digo yo que irá mejorando con el tiempo, pues sabes que somos un país que nos adaptamos lentamente a las cosas, ¿no? Pero bueno, es una dificultad. Mientras que si tú tienes una comercializadora de por medio, pues todo eso lo tienes ya, digamos, es un catalizador para dinamizar un poco el autoconsumo. Perfecto. También nos han preguntado, pero no sé si, bueno, va a ser más complicado de contestar, pero
¿qué tipo de protecciones suele solicitar la distribuidora? Yo entiendo que aquí también cada una tendrás sus pliegos técnicos, ¿no? Específicos, según todos tipos de redes Totalmente. que podemos encontrar. Totalmente. Ahí hay que ir claramente al pliego de distribuidora de la zona y, bueno, normalmente lo que te estoy pidiendo a día de hoy es un seccionamiento para desconectarla, ¿vale? Pero bueno, en los armarios de medida a día de hoy ya están todas las protecciones homologados, ya están todas las protecciones que va a requerir la distribuidora. De hecho, puedes ir no sé, hay diferentes fabricantes de armarios de medida, ¿no? Pues el Pinazo puede ser, yo qué sé, pues hay varios y están digamos que fabrican sus módulos acorde a las necesidades y a los requerimientos de las distribuidoras. Por si, a modo general, hay que tener en cuenta que el pliego de una distribuidora tiene carácter de ley. O sea, lo que nos diga la distribuidora está por encima de lo que dice el Real Decreto. Siempre va a ser más restrictivo, ¿vale? Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso sí que por eso tenéis que estar muy familiarizados con la distribuidora de vuestra zona o las distribuidoras, por ejemplo, en Madrid. Los que hemos instalado en Madrid, sabéis que tenemos zona Iberdrola y zona de Unión Fenosa y no son iguales. O sea, los armarios de medida son diferentes y bueno, hay que estar muy activo y muy al día con los requisitos de distribuidora. Perfecto. Seguimos. Ahora, si queréis, hablamos un poquito del modelo Barter y cómo llegar a colaborar con nosotros, por si alguno de los oyentes les puede interesar. Como hemos comentado, nosotros a las instalaciones de autoconsumo colectivo le llamamos estrellas, a los clientes finales les llamamos planetas, que hay que modificar ahí también los 1000 metros, Jean-François, y después lo que formamos son anillos, ¿no? O sea, digamos que todo lo que engloba a los planetas que están por dentro del diámetro de 2 kilómetros, pues es lo que está dentro de un anillo Barter. Y la idea de Barter es construir muchos anillos en España y que la gente que está dentro de la comunidad de Barter pues pueda disfrutar de esa energía que le sobra en un momento dado cuando esto sea dinámico. Imagínate que tú estás en Madrid y en agosto te vas de vacaciones a Cádiz y vas a Chiclana. En Chiclana hay 2 estrellas Barter y puedes recargar tu coche con la energía que te sobra de lo que está produciendo tu instalación, ¿no? Bueno, pues todo eso cuando estemos en un ideal con coeficientes dinámicos, que es a lo que tiende el mercado y lo que están obligados por las instituciones europeas, bueno, pues todo eso se podrá hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un plan muy ambicioso para hacer, digamos, bueno, pues miles de estos anillos Barter y crear una comunidad global. ¿Qué buscamos, no? Nosotros lo que buscamos, uno de los canales más importantes y el más importante a día de hoy, son los instaladores de fotovoltaica, gente especializada en fotovoltaica. Entonces, buscamos instaladores con una solvencia técnica y económica contrastada en el mercado, ¿vale? Que nos puedan hacer proyectos llave en mano, con toda la ingeniería, respetando unos estándares de calidad previamente establecidos. Simplemente es comprar unos materiales homologados que tenemos, que muchísimos de estos los podéis conseguir en Amara, y después instalar y ejecutar acorde a una calidad de instalación, ¿no? Previamente definida, en este caso definida por mí, que soy el director técnico de Barter y el responsable de esta empresa, que aporten valor. O sea, nosotros queremos aportar valor al colaborador, pero el colaborador también puede aportar valor a nosotros, ¿no? O sea, somos una empresa muy colaborativa, tenemos en cuenta lo que nos dicen los colaboradores. Yo veo el modelo Barter como persona que he tenido un par de empresas de autoconsumo, creo que es un modelo complementario que podemos añadir a un portafolio de una empresa de instalaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un modelo en el que el cliente no tiene que hacer inversión. Nosotros reducimos el riesgo de impagos porque tienes un cliente que somos nosotros, que estamos invertidos por Asterion Industrial, que tenemos una capacidad financiera muy potente y reduces el riesgo cliente, ¿no? Con unos hitos de pago nosotros pagamos a factura, ¿vale? Factura vencida, no hacemos pagos a 30 y 60 días, que eso yo creo que para instaladores es muy interesante. Y bueno, el tema de trabajar en un ambiente con gente que sabe de qué está hablando y bueno, somos profesionales del sector, mi equipo y yo somos gente que llevamos haciendo plantas tiempo, entonces bueno, sabemos de lo que hablamos. Y otro punto que es importante, que es un valor para cualquiera de nuestros colaboradores, es que al final la empresa que hace una instalación para nosotros la va a mantener durante principalmente 30 años, que sería el ideal nuestro de nuestro modelo. Entonces, bueno, pues tener un recurrente de N plantas
que ya tienes un contrato de mantenimiento, ¿no? Cuando empieza el año, todos los que nos hemos dedicado a instalaciones, sabemos que tener en enero un ingreso de mantenimientos, oye, pues tienes, bueno, pues ya tienes un poquito de tus costes, los tienes amortizados, ¿no? Lo que ofrecemos, pues lo que he comentado, ¿no? Un contacto directo con personas de nuestro equipo, que son gente especializada. No hay riesgos económicos porque nosotros hacemos la inversión, ¿vale? Y pagamos el material. O sea, cuando un instalador colabora con Barter, entra a la obra, ya tiene su material pagado prácticamente. El estudio inicial y los dimensionamientos los hacemos nosotros, siempre con los que conocen al final el cliente es el instalador, o sea que lo hacemos juntos. Y después lo que hablábamos, ¿no? Es una oportunidad de negocio, es un producto más, ¿vale? Y otro punto importante y fundamental a la hora del autoconsumo colectivo es que nosotros hacemos la tramitación con la distribuidora. Muy bien. Creo que Por eso ejemplo, si alguien encontraría un tejado disponible, un polideportivo, una biblioteca, algo de un municipio, Eso es. o una nave industrial, por ejemplo, que a lo mejor no tiene muchos consumos, pero el tejado puede ser muy grande. Estamos Totalmente. hablando de cuántos años porque ahí hay que tener un contrato de arrendamiento, contrato de utilización Sí. del tejado. ¿De cuántos años estamos hablando aquí en general? Sí, eso es. Nosotros ahí lo que hacemos es un contrato de arrendamiento de la cubierta. Has tirado muy bien el modelo de cliente, ¿no? Estamos hablando de polideportivos, estamos hablando de pabellones, estamos hablando de colegios, que estamos haciendo bastantes. De hecho, a día de hoy ya tenemos 43 estrellas firmadas, ¿no? Estrellas, instalaciones de autoconsumo colectivo que estamos ejecutando. Estamos ya casi en los 3 megas de autoconsumo colectivo. Creo que es un número ya que dice que esto funciona, ¿vale? Y bueno, idealmente sería 30 años, como se valora también 25 o 20 años, ¿no? En función de eso, lo que se paga es una renta anual al propietario del tejado. Digamos, a la parte comercial que ha traído ese tejado, al instalador que ha traído ese tejado, se le paga un fee comercial, ¿vale? Dependiendo de la potencia de los años. Todo esto está tabulado. Y bueno, igualmente que está tabulado, pues todo lo que sería el arrendamiento de esa cubierta, ¿no? Que la podemos hacer de diferentes maneras. Si alguno está ya más interesado en colaborar con nosotros, pues ahí ya la podemos explicar. Pero principalmente el modelo para un instalador es ese, ¿no? La captación de esa cubierta, la ejecución de esa obra y el mantenimiento posterior durante los años que dure el contrato. Perfecto. Y aquí vemos un poco los tipos de tejados que os interesa, ¿no? Aparte de 30 kilovatios, ¿no? 200 metros Sí, o cuadrados. sea, sí, aquí lo tenemos. O sea, superficies. Nosotros, como somos todos aquí del sector, ¿no? Nosotros el modelo empieza a funcionar a partir de 30 kilovatios nominales, ¿vale? De 30 a 100. O sea, más o menos, si maximizamos un 20% la instalación, ¿no? En DC, pues podemos ir de 30 kilovatios de panel pico a 120, ¿vale? Superficies, pues eso, para meter 30 kilovatios, pues mayor de 300 metros, con buena orientación y una densidad de población elevada, ¿vale? Aquí sí es interesante. Nosotros tenemos dos inputs para dimensionar el tamaño de la instalación. Uno de ellos es la superficie encubierta, básica, y la otra es que tengamos población o residencial en el radio antiguamente de los 500 metros y ahora de los 1000 metros, que la verdad es que amplía mucho a zonas de polígonos, ¿no? En los cuales, como has dicho tú, hay un almacén que tiene un consumo bastante residual o poco y tiene una superficie grande. Pues si está relativamente cerca de un núcleo urbano, pues ahí se puede instalar una instalación de hasta 100 kilovatios, que al tipo le vas a pagar un arrendamiento que va a ser muy superior al gasto energético que tenga en ese momento, porque es un almacén que tiene poquito consumo. Y bueno, y vamos a poder compartir esa energía. ¿Qué son las cubiertas que no son óptimas? Pues las que son más pequeñas de tamaño o las que tienen muchas instalaciones, digamos, mucho obstáculo, ¿no? Comunidades de propietarios, parece que son en teoría es lo que se nos viene a todos en la cabeza, pero cuando nos ponemos a analizar cubiertas de las comunidades de propietarios suelen ser bastante complejas, ¿no? Porque tienen, pues, oye, que la térmica, que las máquinas de aire acondicionado, las chimeneas, los casetones de ascensor. Entonces, bueno, ahí hay que verlo con cuidado, ¿no? Y después, pues, como es evidente, no instalamos sobre uralita o sobre teja antigua, tejado viejo, ¿no? Porque ten en cuenta que esta instalación tiene que durar, y en sitios aislados que no estén cerca de un núcleo urbano. Aquí tenéis las fotos de algunas de nuestras instalaciones. Como podéis ver, bueno, pues ahí tenemos un centro comercial,
un colegio, una sobresuelo, que es en Segovia, una nave industrial. O sea, hay diferentes, digamos, bueno, pues, diferentes instalaciones, ¿no? Aquí podéis ver un vídeo con las principales instalaciones que tenemos para que veáis que tenemos un poco de todo, ¿no? Que no hay nada, digamos, definido, ¿no? Pues aquí, mira, pues un centro deportivo en Salamanca, ¿no? Sobre Marquesinas, ¿no? Se ha bloqueado, creo. 100 kilovatios, o sea, sí. ¿Está bloqueado? Creo que sí. Yo por lo menos el ¿Está bloqueado, vídeo ya Jean-François? no avanza. Bueno, pues entonces, si el vídeo no avanza, lo obviamos. Pues sí. De todas Y formas, bueno, entiendo que estas referencias están disponibles, bueno, en YouTube o en vuestra web, ¿no? Supongo que se podrá sí, ver sí, ahí. en YouTube, en nuestra web. Pero básicamente a día de hoy lo que comentábamos, ¿no? Son 43 instalaciones, 44 firmadas a día de hoy. Estamos ya presentes en Extremadura, Madrid, Barcelona, Castilla y León, Andalucía, Canarias, Murcia. Bueno, queremos, nuestro modelo al final funciona, es verdad que en la zona norte de España se resiente bastante y bueno, queremos, ya te digo, tenemos un plan bastante ambicioso con un compromiso de inversión por parte del fondo de inversión bastante fuerte. Entonces, bueno, creo que somos una empresa que vamos a dar bastante guerra en los próximos años. Muy bien, de hecho ya estáis bien avanzados. Aquí estoy viendo que, por ejemplo, a la empresa instaladora, ¿no? Quien va a hacer la instalación, en principio sería también ella, entiendo yo, que haría el mantenimiento, si todo va bien, evidentemente, ¿no? Puede haber cambios, pero en principio sería la principal, digamos, opción, la primera opción, ¿no? En este caso, ¿cuál es el mantenimiento que soléis hacer en vuestras instalaciones? Porque realmente al final son vuestras, ¿no? Sois titulares en realidad por la instalación. ¿Qué mantenimiento soléis hacer? No, para nosotros es un activo de generación. O sea, entonces es nuestra y tiene que generar. Bueno, pues se hace limpieza de módulos, apriete de pares, revisión de cableado, medidas eléctricas y después, bueno, pues si el EPCista, digamos, tiene disponible una termografía, yo soy bastante fan de la termografía más que de la limpieza, inclusive de los módulos, ¿no? Porque es verdad que con la termografía puedo ver el fallo en módulo, ¿no? Un mantenimiento al uso y después, bueno, pues entiendo que según pase el tiempo, pues habrá que hacer algún revamping, alguna sustitución de módulos y estas cosas que sabemos los que llevamos manteniendo plantas que hay que hacer, ¿no? Es un mantenimiento al uso, digamos, de una planta, pero lleva todos los años, ¿no? Que sabemos que normalmente vendemos una instalación y al propietario le cuesta bastante contratar un mantenimiento, ¿no? Claro. Y después también la monitorización de esa planta, o sea, un mantenimiento, digamos, es el mantenimiento preventivo y después habrá un mantenimiento contratado de oportunidad, ¿no? Digamos, de falla, ¿no? A nivel de preventivo, hablamos de acudir una vez monitorizadas. al año, ¿no? Es decir, que lo mínimo sería acudir una vez al año para hacer una revisión básica, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Por lo menos en los primeros años de la instalación, de la vida útil de la instalación, será un año y, bajo mi experiencia, pues bueno, cuando la planta tenga sus 7, 8, 10 años, dependiendo del estado en el que esté la planta, pues habrá que hacer 2, ¿no? Porque sabemos que hay que vigilarlas un poquito más cuando se van haciendo mayores. No, sobre todo, si hay cierta experiencia en el mundo de la fotovoltaica, la diferencia entre una planta mantenida y una planta no mantenida es abismal, ¿no? Claro. Porque la fotovoltaica está funcionando hasta que deja de funcionar, ¿no? Y cuando deja de funcionar, si nunca la has mantenido, el coste de ponerla a funcionar normalmente suele ser prácticamente el de hacer una planta nueva. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece que a la gente se lo olvida el tema de mantenimiento. Y de hecho, si no hay mantenimiento, nunca sabes lo que estás perdiendo. Si es un 10, un 15, un 20%, genera sí, pero podría generar más, ¿no? Y si no lo haces, no lo sabes. Así que, totalmente, muy importante. Yo soy un fan del mantenimiento. Me parece muy bien, yo también. Me parece muy bien. Entonces, vamos ahí, hay un par de preguntas. Vamos a intentar contestarlas todas, incluso a lo mejor junto a algunas, ya que estamos un poco con los tiempos. Perfecto. Yo creo que ya estamos apretados de tiempo, o sea que vamos a ver si podemos. Hay una pregunta muy interesante respecto a los coeficientes de reparto, ¿no? Si asignamos, por ejemplo, antes hemos dicho un 10% a cada cliente. Claro, este reparto va en función de sus consumos. Si en este momento de la producción
¿no? La misma franja horaria, ¿no? De esta producción, él lo consume, realmente no se va a aprovechar de estos autoconsumos, esta energía instantánea, ¿no? Del kilovatio hora de la hora, ¿no? ¿Qué hacéis Eso con es. los excedentes? ¿Hay una compensación económica de excedentes también mensualmente, por ejemplo? Nosotros en nuestro modelo lo que intentamos es casar la curva para que no haya excedentes. Pero si estamos hablando de un autoconsumo colectivo normal, ¿no? Entre una comunidad que se ponen de acuerdo, 3 personas o una familia, ahí el excedente que está asignado se comporta igual, es lo que hablábamos, se comporta igual que si lo tuvieses encima de tu cabeza. O sea, si a ti esa energía te está sobrando, en ese momento tú estás produciendo 1 kilovatio, 2 kilovatios hora y estás consumiendo, pues sabes que muchas veces dejamos las cajas en stand-by y tenemos un stand-by de 250 vatios, ¿no? Hora. Pues oye, vamos a tener un excedente de 1,25, ¿no? Kilovatios hora. Entonces eso será compensado sobre la factura. Muy bien, ok. Pero al final, o sea, eso sí hace la inversión. O sea, el comportamiento, si tú lo haces, si haces la inversión propia, es igual que si tuvieses una instalación. Lo que hacemos es que metemos la caja. Se está cortando un poquito, Jeremy, no sé cuánto de tu discurso nos vamos a perder porque se está cortando, qué pena. Comercializadora y lo que hacemos es ofrecer un descuento a todo el término de energía, ¿no? Nosotros hemos desarrollado nuestros cálculos, nuestro total de la energía, ¿no? Y error, creo que se ha ido, ¿no? Sí, pero ahora mismo has vuelto, no sé cuánto de delay puede haber, pero ahora mismo si me oyes, saber que has vuelto, Sí, pero ahora, sí, ahora, ahora, ahora te oigo perfecto, te oigo perfecto. No sé pero creo que si se ha quedado algo sin contestar. ha quedado Queda claro claro, ¿no? que al final hay una compensación, al igual que si fuese el autoconsumo propio en el propio tejado de un cliente particular y Idéntico. De hecho, todo para él. Vale. si tienes una comercializadora y tienes un autoconsumo colectivo, ¿vale? Que no es de barter, no que has hecho tú, pues lo suyo es que negocies igual. Sabes que ahora cuando tenemos una comercializadora, ¿no? Y tenemos una instalación de autoconsumo, hay 3 variables. Antes había 2. Energía, potencia, energía y ahora a cuánto me pagan el excedente, ¿no? Pues esto será igual. O sea, cuando alguien tenga un autoconsumo colectivo que ha invertido, pues oye, tiene su derecho a ir a la comercializadora y decirle, yo estoy dentro de un colectivo, de un autoconsumo colectivo con este coeficiente de reparto, tal autoconsumo, este CAU, ¿no? Y entonces, oye, pues los excedentes que me los paguen a 15 céntimos, a 5 céntimos. Bueno, pues ahí ya cada uno que juegue con su excedente. Perfecto. Y hay una pregunta también, otra muy interesante, que se refiere a la acumulación. ¿Vosotros implementáis algún tipo de acumulación en vuestras plantas o no lo veis todavía aplicable a vuestro modelo de negocio? Es perfectamente aplicable a nuestro modelo de negocio, ¿vale? Más cuando los coeficientes sean dinámicos totales, pero a día de hoy, bueno, creo que el CAPEX se eleva bastante y sigue sin ser rentable para nuestro modelo de negocio. Ya de hoy la acumulación. Aunque con los precios actuales de pool puede tener algo de sentido. Pero es verdad que para eso necesitamos que los coeficientes sean dinámicos. ¿Por qué? Porque yo almaceno a determinadas horas, suelto a otras horas. Bueno, Claro. entonces, pero Y vamos, en sí, este sí que lo caso, vemos, ¿eh? Nosotros, de hecho, como ha hablado antes Isabel, hoy se ha publicado en prensa que hemos adquirido una empresa de carga rápida, ultra rápida. Para nosotros eso lo que nosotros llamamos, ¿no? Bueno, pues los satélites, digamos, ¿no? Todo esto es un poco con el lenguaje del universo. Bueno, pues la batería es otro de los satélites que entrará, digamos, a funcionar en breve. Pasa que es verdad que los bancos de almacenamiento de gran potencia, pues hoy en día tienen sus limitaciones. O se van mucho de precio o tienes que meter si la batería es barata, tienes que meter digamos, unos inversores cargadores, trifásicos, bueno, todo esto lo que hace es que eleva bastante el precio de la solución. perfecto. Por lo que Entonces, tenemos. entendemos que principalmente, entre otros, vuestros clientes o quienes colaboráis son muchos ayuntamientos, entendemos, porque también tienen instalaciones que quizás hay pocos consumos por la superficie de tejado que pueden tener, ¿no? Y además están cerca de un núcleo urbano, con lo cual los ayuntamientos pueden ser para vosotros un buen partner, entre comillas, ¿no? Una buena Sí, alianza. para nosotros es un buen cliente. Sí, nosotros ahí en los ayuntamientos tenemos ya un par de instalaciones con licitaciones ganadas, porque sabes que los ayuntamientos tienen eso, pero también tienes que ir por mediación de licitación, ¿no? Pero sí, al ayuntamiento le encanta, ¿no? Porque hay ayuntamientos que están bastante endeudados o que no tienen dinero o que no quieren gastarse el dinero en hacer algo de esto. Barter llega al municipio,
monta unas instalaciones de autoconsumo colectivo, le da energía más económica a los vecinos del municipio y además paga una renta que puede ser utilizada para, oye, pues para lo que el ayuntamiento crea mejor, ¿no? Perfecto. Se puede dar una Vamos renta o energía. Claro, muy bien. Mira, aquí, ¿qué sucede al final de los 25 o 30 años de la instalación? Normalmente, como es una instalación que va a estar bien mantenida, que es lo que hemos comentado, que es un activo de generación, el cliente se la puede quedar o, si no, la tendríamos que desmontar, si él no quiere quedársela. Vale, ok. Y aquí se nos pregunta si el tema de los 3 puntos a tener en cuenta, ¿no? La distancia, los dígitos del catastral, la referencia catastral y el centro de transformación, que se mantiene, que sea el mismo transformador, pero realmente es uno de los 3 puntos, si no me equivoco. Es uno de los 3 puntos. Se tiene que cumplir uno de los 3. No son. O sea, en cuanto tú has cumplido uno, ya estarías dentro de lo que es un régimen de autoconsumo colectivo. No tienes que cumplir los 3. Perfecto. Es Es lo importante. que se comenta aquí, que dice que no siempre se cumplen, pues no hace falta, con una nos basta. Es decir, que solo falta cumplir una y entonces ya podemos aplicar para autoconsumo colectivo. Genial. Sí, normalmente la de los 1000 metros es la que va a hacer la que nos va a dar más posibilidades de jugar, digamos. Va A a no ser que sea un dar, municipio chiquitito que tenga solo un centro de transformación. va a dar oxígeno al negocio, porque ahora mismo había una cierta limitación y ahora pues sí que podemos Sí. conseguir bastante más planetas al final, ¿no? Clientes que pueden incorporarse Eso es. a recibir energía de esta estrella, ¿no? Que está muy bien la Eso es. analogía, me gusta mucho. Perfecto. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Jeremy, muchas gracias, A Barter, por vuestras vosotros. aportaciones. De verdad es que yo creo que yo, como mínimo, sí que me ha dado luz en este tema de autoconsumo colectivo, porque siempre hay puntos un poco más a la sombra. Pues muchísimas gracias por vuestra aportación. También quiero agradecer a todos los asistentes que están aquí hoy con nosotros. Espero también que haya sido de gran utilidad a vosotros. Me preguntan, Jeremy, si pueden tener acceso a tu presentación, si es posible que nos la mandéis y entonces Sí, la la podemos pasamos compartir con a los vosotros. asistentes, si te parece bien. Claro. Sí, por supuesto. Nuestra presentación, nuestro contacto, por si es de interés, colaborar con nosotros. O sea, eso está completamente abierto. Perfecto, pues nada más, ni nada menos. Sí, bueno, mira, había una instalación, perdón, mira, la última. Uno que pregunta si hay instalaciones ya instaladas. ¿Os podría interesar también hacer una gestión de autoconsumo colectivo con esta instalación ya instalada? Si podemos comprarle el activo, sí. Vale, pues ya está. Agustín, tienes la respuesta. Si quieres vender, ya puedes tratar con ellos. Perfecto. Pues muchas gracias, Jeremy. A ti, a Estupendo. vosotros. Estamos en contacto para cualquier duda Ok. y digamos, seguimiento de este mercado, que como habéis dicho antes, que quizás se va a gestionar una novedad también, antes que habéis hablado, ya los 1000 metros se han 500 a 1000 y quizás estamos hablando de 500 kilovatios en vez de 100 kilovatios, pues ojalá llegue cuanto antes y entonces pues contactamos de nuevo con vosotros para volver a comentar estas nuevas ampliaciones técnicas que abre mucho más el mercado todavía. Sí, no, ese lo va a abrir exponencialmente, ¿no? Si conseguimos conectar esas plantas con excedentes de más de 100 kilovatios, eso va a ser muy Eso potente. sería espectacular. Perfecto. Pues como he dicho, muchas gracias y hasta la Gracias a próxima. todos. Mientras tanto, pues buena energía a todos y a todas. Que vaya muy bien. Hasta luego. Solar. Chao. Chao.